Bienvenido, señor fiscal Barbosa, muy buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda la audiencia. Francisco Barbosa es el fiscal que ha estado en las últimas horas no solo hablando con el presidente Petro, sino intentando límites a algunas cosas que van amarradas al proceso de paz total. Libertades de narcos, extradiciones de narcos, platas de narcos que están pagando para que los metan en la lista de quienes se beneficiarían con suspensión, con levantamiento de órdenes de captura, inclusive por caminos diferentes, los señores de primera línea. Creo que estos fueron los temas fiscal de su reunión de ayer con el presidente Petro. Sí, esos fueron los temas. Abordamos todo lo relativo a la paz total y por supuesto a la relación que debe existir entre la Fiscalía General de la Nación y el presidente de la República o la presidencia de la República y el gobierno. Y también abordamos lo que debería ser para mí lo que llamamos ley de sometimiento. Yo llamaría ley de sometimiento o el nombre que le quieran poner. Acogimiento, dicen ellos, ¿verdad? El que le quieran poner. Aquí lo que hay que tener claridad es que cuando usted tiene un proceso de paz, hay justicia transicional. Cuando usted tiene sometimiento, hay cárcel, hay justicia retributiva y, por supuesto, usted no puede, digamos, ponerle ribetes de proceso de paz a un sometimiento. Creo que ahí está el eje de la cuestión y en eso el presidente fue muy receptivo, básicamente porque él fue un defensor cuando era representante a la Cámara en el 2006 de los mismos límites que se le impuso al sometimiento a la justicia que en su momento quiso adelantar el expresidente Uribe. Sí. ¿Y en qué se parece ese proceso de los paramilitares de la época a lo que está pasando hoy con el concepto de paz total del gobierno, señor fiscal? A ver, en Colombia ha habido 3 grandes sometimientos a la justicia desde el año 91. El primero fue con el proceso, los famosos decretos del gobierno del presidente Gaviria frente al cartel de Medellín, a Escobar, que creo que es de ingrata recordación parte de esos decretos. Era un momento difícil, era un momento institucionalmente diferente. El segundo tuvo que ver con la ley 975 y recordemos una cosa importante. En el 2004 el gobierno de Uribe le dio connotación de política y de políticos a estos paramilitares. Esto llevó a una situación muy complicada y es que se filtraran los narcotraficantes en el proceso de paramilitarismo, en ese proceso con paramilitarismo. ¿Quién frenó eso? La Corte Constitucional. ¿Quién lo frenó? La Corte Suprema de Justicia. Parte de ese asunto fue lo que le generó muchos problemas después al mismo presidente Uribe, cuando esta gente que creía que iba a estar en libertad, recuerde usted, Néstor, esas escenas dantescas, grotescas que vivió el país del señor Mancuso y del señor Don Berna y todos estos en el Congreso. Esa historia era una historia muy complicada. Eso se limitó. En ese orden de ideas, este proceso de sometimiento tiene que responder a los mismos criterios de limitación que ha hecho la Corte Constitucional y la Corte Suprema. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede ponerle esto el mote que quiera, que es un diálogo sociojurídico, sociopolítico, pero a la hora de la verdad, estas personas tienen que ir a la cárcel, tienen que entregar sus bienes a las víctimas, tiene que haber justicia, reparación, garantías de no repetición, etcétera, 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 que son los componentes que yo voy a defender en el Congreso de la República en el marco de ese proyecto de ley de sometimiento. Sí, pero fiscal, lo que comienza a ver usted es lo mismo que pasó en el 2000 y pico cuando Uribe, es decir, que narcos comienzan a colarse en un proceso de paz. Yo le planteé esto al presidente de la República el día de ayer, le dije, usted, presidente, tiene que tener mucho cuidado porque usted representa otra cosa distinta a lo que ha venido ocurriendo en Colombia. O sea, hay que reconocer al presidente Petro una cosa. El presidente Petro tiene un origen diferente al origen al que puede terminar uno marcado si esto termina siendo mal manejado en el marco de, por ejemplo, de que narcotraficantes estén presuntamente queriendo hacer un negocio con la paz total o con la gestión de la paz total. Entonces él me dijo, sí, yo estoy muy preocupado. Le dije, avanzamos, vamos a iniciar una investigación, vamos a citar a unas personas que están en este momento hablando en los medios de comunicación. Ustedes mismos hicieron, entiendo, ayer una entrevista al hermano del presidente Gustavo Petro. Esas personas todas tendrán que ir a la Fiscalía a declarar para que nos ayuden a construir las hipótesis. Y le dije, esto lo único que hace es convenirle a usted. Y le conviene a usted porque si esto no se aclara, obviamente puede terminar teniendo una mancha
frente a la idea de paz total que la Fiscalía General de la Nación respalda. Vuelvo y digo, aquí hay muchas personas que pueden decir, el fiscal general está hablando políticamente. No, el fiscal general habla, por supuesto, políticamente, pero en el marco de las competencias que tengo. Si nosotros creemos que ahí va a haber una paz total, es la apuesta que hace un presidente. Cuando un presidente lo eligen, hace unas apuestas. Esa es la apuesta del presidente Petro. Acompañamos eso, pero hay que hacerlo bien. Fiscal, ¿y cuál es la información que usted tiene sobre esos narcos, sobre las platas que se están pagando? Es decir, ¿cómo está siendo el intento de colarse en ese proceso de paz? ¿Quiénes? ¿Tienen nombres? No, nosotros lo que tenemos es una información pública que ha venido dándose en el país. Ya nosotros vamos a citar no solamente al alto comisionado, que además reconoció el fin de semana que efectivamente se estaban presentando esos trampas y acercamientos. Dijo el comisionado Rueda trampas. Trampas, ¿no? Dijo, están haciendo trampas, están intentando hacer trampas, queremos saber cuáles son las circunstancias, tiempo, modo, lugar, quiénes son los que se han venido acercando. Y por supuesto se van a citar una serie de abogados y de personas que han venido apareciendo también públicamente para que veamos exactamente cuáles son las hipótesis investigativas y podamos llegar rápidamente a las últimas consecuencias. Repito, esto le conviene al presidente y le conviene al país en el marco de la paz total. Señor fiscal, por lo que usted sabe hasta ahora, ¿hubo pacto de la picota? Eso será parte de esa investigación y en su momento tendremos que decirle al país qué fue lo que ocurrió. Pero esta es la tesis de que hubo pacto de la picota, es que íbamos hacia donde estamos viendo, que unos señores que están en la cárcel, que son extraditables, podrían quedar en libertad y podrían beneficiarse de un concepto de paz total, ¿o no? ¿No es lo mismo? Esa es una hipótesis que se tiene y es importante decir lo siguiente. La Fiscalía, como no hace parte de ninguna dinámica más allá de que cumplir la Constitución y la ley, dijimos nosotros no levantamos o suspendemos órdenes de captura con fines de extradición de ninguna de esas personas. Y en ese sentido, ayer se lo planteé al presidente. El presidente incluso me dijo, mire, yo no conocía esa circunstancia. No sabía que esos extraditables... ¿No sabía que había extraditables en la lista de 16? No sabía. Pero él firmó la resolución. Yo lo que quiero decir es, de todos modos es una información que tiene que fluir al interior del gobierno, Ricardo. Pero le pasaron la información, estos son los 16 y no le dijeron que había extraditables. Yo creo que lo que ocurrió fue que se presentó cualquier tipo de circunstancia en el gobierno. Yo creo que debe haber en ese sentido un diálogo mayor y eso es importante. Y quiero además decir que yo le dije al presidente de la República, de ahora en adelante, para evitar cualquier tipo de circunstancia similar como la que se ha venido presentando, las cosas son por teléfono o personalmente conmigo, sí. Uno a uno, para evitar, digamos, que existan males entendidos. Yo le expliqué a Ricardo el otro día, cuando estuve acá, le dije qué fue lo que pasó el 11 de enero. Es que yo quería preguntarle sobre eso, fiscal, porque usted tiene una reunión con el comisionado de paz, le explica los riesgos de suspender órdenes de captura a extraditables. En teoría, el comisionado entiende lo que significa, pero al día siguiente se expide la resolución de Palacio firmada por el presidente Petro suspendiendo órdenes de captura contra extraditables. ¿Eso tiene que ver con el llamado a declaración juramentada que hizo usted ayer del comisionado Danilo Rueda? No tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver. Digamos, lo que tiene que ver con el comisionado Rueda tiene que ver es con las expresiones que él mismo ha manifestado en los medios diciendo que ha habido trampas o que hay trampas o que hay preocupaciones. Eso es una cosa distinta. Ya lo que ocurrió alrededor de digamos, de ese desencuentro que se presentó el 10 de enero y posteriormente lo que ocurrió el 11 de enero, creo que queda superado con la conversación con el presidente de la República, que me dijo, mire, fiscal, tengamos una comunicación mucho más fluida los dos para poder resolver cada uno de los temas. Y quiero decirle, Néstor, una cosa. Señor. Yo me sentí sinceramente cómodo en la reunión. No hubo incomodidad en la reunión. Yo me encontré una persona muy receptiva, una persona que, digamos, comparte parte de mis preocupaciones
y me dijo, sí, a nosotros lo que nos interesa es que esto salga bien y seguramente buscar unos caminos diferentes. Yo le planteé algunas críticas sobre un par de decretos del 31 de diciembre, porque le dije, presidente, uno no puede hacerse esas hostilidades con organizaciones criminales, no, porque es una figura del derecho humanitario y no podemos. Me dijo, hay que revisar, hay que mirar todo esto. Le dije, tenemos un problema de limitación territorial en el control de las operaciones judiciales en los territorios. ¿Qué implica eso, Néstor? Y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué el fiscal se está metiendo, si se quiere, en un asunto que tiene que ver seguramente con defensa o con interior o con gobierno? No, es un asunto de mis competencias, porque hoy tengo 2.260 órdenes de captura por homicidios en zonas rurales sin ejecutar. Tengo 349 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos reincorporados y familiares sin ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer una tarea. ¿Y por qué sin ejecutar? Porque ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos como Fiscalía tener Dijín y tener Ejército para hacer esas operaciones en zona rural. Y la Dijín y el Ejército le están diciendo, no los estamos buscando. Lo que ha venido ocurriendo es que producto de ese decreto del 31 de diciembre, ustedes mismos lo han explicado. Pues acá el mismo director de la policía hizo una explicación sobre el tema de la suspensión de operaciones y ha habido como unos malos entendidos, pero los malos entendidos estaban llevando a que empiecen a surgir preocupaciones en incautaciones, fiscal, etcétera, ya quiero preguntarle por eso, pero déjeme aclarar un tema, el de las extradiciones, que me parecen, no quiero dejarlo en el aire. Señor fiscal, usted llegó a ser fiscal y ha sido fiscal durante 3 años, no por ingenuo. Yo he sido periodista muchos años de mi vida y cada día me despierto menos ingenuo. Metieron a unos extraditables en una lista de beneficiados de un proceso de paz por ingenuidad, porque no se dieron cuenta. ¿Por falta de experiencia realmente? Yo no voy a calificar esto de esa manera. Pero eso no vale la pena, es decir... Vuelvo y le digo, porque es que finalmente nosotros lo que hacemos es cumplir con la Constitución en este caso. Nosotros lo que hicimos simple y llanamente es decir que no había ningún marco jurídico para levantar ninguna orden de captura con fines de extradición, y creo que hay que corregir los canales de comunicación que puedan tener al interior del gobierno y... para poder resolver, sobre todo por una razón muy simple, y es que el presidente de la República pues tiene acceso a la información, puede tener acceso a toda la información, y yo creo que eso ayuda también mucho para que no se presenten estas circunstancias que, repito, no son malas para el país. Yo creo que no es malo para el país ver al fiscal general de la Nación diciendo, nosotros opinamos que esto no puede ser de esta manera. Esto lo que hace es acabar el unanimismo. Aquí pasamos siempre, Néstor, y usted lleva muchos años en esto, en que cada gobierno y cada sector considera que cuando se ganan unas elecciones, pues entonces se tiene el monopolio de decir las cosas y el otro no tiene el monopolio de nada. Nosotros consideramos que todas las entidades, la justicia, el Congreso, pues tenemos la posibilidad de decir las cosas, y yo lo hago hoy en el marco de lo que dice la Constitución, y creo que fue bien recibido el mensaje por parte del presidente. Okay. Sí, pero fiscal, déjeme, le insisto con los buenos días en la pregunta de Néstor. ¿Hubo alguna explicación por parte del presidente de cómo escogieron a estos extraditables? Hola, querido Felipe. No hubo ninguna explicación. Seguramente tendrán algunas ideas alrededor de estos asuntos para ver a quién escogían o a quién no, pero no hay ninguna explicación sobre por qué se escogió a esas personas. Señor fiscal, el gobierno ha dicho en las últimas horas, lo dijo el ministro de Defensa, que están pensando en unas zonas, una especie de zonas, dijo él, la palabra fue, Ricardo, creo recordar, zonas de concentración. Sí, así es. ¿Cierto? Sí. Zonas de concentración. Esto, no sé si sean caguanes, si sean las zonas de distensión de la época de los paramilitares. Ralitos o caguanes. Cuando el gobierno de Uribe. ¿Usted está informado? ¿Es posible? ¿Le gusta la idea de que cada uno de estos grupos que ha declarado cese al fuego, o todos estén en en una zona de concentración? ¿Cómo sería, fiscal? Pues mire, yo no voy a meterme tampoco en la decisión del presidente de la República de decir qué es lo que van a hacer, pero yo creo que es mucho más útil tener una concentración de esas personas en unas custodias, en unos lugares territoriales específicos, que tenerlos hoy sin delimitación territorial específica como existe conforme a los decretos que se firmaron el 31 de diciembre. Creo que ese es un paso adelante frente a una idea que se tiene frente a la idea de paz total. Me sorprende que le guste la idea.
No. Yo lo que digo es lo siguiente. Lo que digo es que me parece que es una mejor idea que la ausencia de limitación territorial que existe. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? A mí lo que me preocupa es que yo no pueda actuar judicialmente con la Fiscalía y con el CTI para hacer efectivas órdenes de captura y judicializar delincuentes. Entonces, si a mí me dicen que van a, en el marco de una decisión que le corresponde al presidente y no al fiscal, tomar una decisión de concentrar o hacer una negociación concentrados o en las cárceles o concentrados en cualquier otro lugar sobre unas bases que además estén específicamente claras en todo el desarrollo que tiene la ley de sometimiento que se va a plantear en el Congreso, pues para mí como fiscal general no habría problema alguno. ¿Sería una sola zona de concentración? No conozco. ¿O 20 diferentes No, zonas? ahí sí no conozco porque usted entenderá, y yo lo conversaba hace unos días con algunos expertos en estos temas, además de que ha habido ceses de fuego, ceses de hostilidades, que para hacer un cese de hostilidades o un cese al fuego, Néstor, se requiere una filigrana, se requiere un conocimiento militar, se requiere caracterización de las organizaciones criminales, se requiere caracterización de los victimarios en esas zonas, se requiere con quién está usted hablando. Lo que usted no puede hacer es hablar Y verificación. Usted no puede hablar con 50 personas, 50 grupos al tiempo, porque usted lo que termina haciendo es nada. Mucho, el problema de esto, y yo lo planteé ayer, es usted tiene buenas ideas, uno puede tener buenas ideas, pero es necesario mirar los métodos para llegar a esas buenas ideas, y creo que ahí es donde tenemos No es un riesgo, señor fiscal, que estas zonas de concentración, yo me imagino que será una por cada grupo, es decir, FARC y el ELN metidos en la misma zona de concentración, no me los imagino, o ELN con el Clan del Golfo. Porque se están enfrentando ellos mismos. Claro, porque es que hay enfrentamientos, entonces supongo yo que sería una por grupo. ¿No es el riesgo fiscal crear 20 ralitos en este país? Bueno, siempre hay riesgos sobre ese tema y le corresponde al presidente de la República en sus competencias evaluarlo, y nosotros miraremos qué es lo que va a ocurrir con nuestras competencias, que es perseguir criminalidad alrededor de esas zonas. Sí, fiscal, usted ha dividido la discusión entre el proceso de paz y el sometimiento, y aquí el cese al fuego bilateral, por lo menos en el papel, está vigente con 4 organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo, que es naturalmente narcotraficante. En la práctica, ¿cómo funcionaría, fiscal, si se llegaran a concentrar? ¿Hasta dónde llegarían las competencias de la Fiscalía o de la Fuerza Pública? ¿No podrían entrar allí a capturarlos? ¿No podrían entrar a hacer ningún tipo de operaciones? Primero tendríamos que ver exactamente cómo sería el procedimiento de levantamiento de órdenes de captura, porque muchas de las personas están privadas de la libertad, o muchas de las personas tienen órdenes de captura vigentes. Tendría que darse la discusión jurídica de cómo se van a ubicar en esas zonas. Ya ese es un tema que el país ha conocido en el marco de Ralito. Ahí hubo una discusión donde en ese momento se levantaban las órdenes de captura, esas personas custodiadas se llevaban a Ralito y ahí tenían un control judicial, un control policial, un control militar, pero no estaban caminando por el país. Entonces, obviamente, pues yo creo que cada proceso tiene su propia dinámica. Yo creo que a la hora de la verdad el gobierno nacional tendrá que evaluar riesgos en territorios, riesgos además en temas de seguridad, porque Néstor, quiero decirle una cosa, en estos 3 años al frente de la Fiscalía, lo que yo he visto es que hay 32 Colombias dentro del país. O sea, este país no tiene una unidad criminal, digamos. Yo lo pienso, no, seguramente cuando vienen los ministros y vienen los funcionarios hablan de las bellezas de Colombia, de los ríos, de la cultura, de muchas cosas de eso. Le toca lo No, a mí me toca ver la criminalidad, la inmundicia del país, yo la veo, la cochinada de Colombia. Y esa cochinada de Colombia yo la veo todos los santos días. Y son 32 cochinadas Son diferentes. 32 inmundicias y espejos espantosos, viéndolo día a día, todos los días. Y cada una tiene su propia dimensión y su propia cara. Entonces, cuando usted tiene que meterse a resolver un problema territorial en Colombia, usted tiene que mirar con quiénes están negociando, quiénes son las personas, qué tipo de criminalidad hay, para efecto de saber. Por eso yo decía, si usted está al frente del quien ve la inmundicia colombiana en términos de criminales, pues hay que invitarlo para ver justamente cuando va a negociar con esa inmundicia. Para que les cuente. Usted es el plomero de la nación. Yo creo que podría ser el plomero general de la nación. Y desafortunadamente espero en un año ver otras perspectivas. Sí. Mire, fiscal,
habló con el presidente Petro de las preocupaciones que tiene el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos frente a la suspensión de órdenes de captura y el tema de la extradición y el tema del narcotráfico? No entramos en esa discusión. No tocamos ese aspecto puntualmente en la reunión. Y en el tema de lucha antidrogas, el tema de disminución de... Él está preocupado. Lucha antidrogas. Él tiene la idea de que hay que hacer incautaciones y de que hay que hacer interdicciones. Entonces le dije, bueno, las cifras no son buenas, presidente. Entonces miremos por qué no son buenas las cifras hoy, en enero, porque se bajaron las cifras. Entonces me dijo, venga, yo quiero que nos reunamos entonces mensualmente, hagamos un balance de cifras, y entiendo que se fue con muchas preocupaciones de la reunión. Seguramente planteó algunas reuniones internas para ver lo de las cifras. Él está preocupado con eso. Él me dice, hay que continuar en esa tarea. Claro, él plantea también la idea de que la lucha general mundial ante las drogas ha fracasado, pero pues yo finalmente no entro en ese debate, porque pues mi debate es perseguir bandidos, o sea, perseguir esos criminales y perseguir además judicialmente esas personas, porque yo sigo teniendo la ley penal, sigo teniendo dirección antinarcótico. Entonces ahí confluimos en la idea de que él está preocupado de que la interdicción sí funcione, y me dijo una cosa fundamental. Me dijo, mire, fiscal, dentro de la no repetición, es importante en el proyecto de ley que esas personas que se van a someter digan la verdad de quiénes son los que están detrás de esos grandes recursos que ganan, industriales, empresarios, personas además narcos invisibles, para que puedan también generar esa cosa. Yo le dije, me parece magnífico, metan eso, y eso sería muy importante para poder hacer el sometimiento en la Fiscalía General de la Nación. En eso hay coincidencia. ¿Dónde se va a hacer el sometimiento, el proceso de sometimiento? En la Fiscalía General de la Nación. Pero usted no va a participar en la redacción de esa ley. No, porque no es mi función. La participará el gobierno, pero yo creo que los límites y los temas los hemos venido poniendo en la opinión pública, y en el Congreso de la República estaré defendiendo esas posturas. ¿Usted apoya el 10% de la riqueza de los narcos que quede en manos de ellos? No, por supuesto que no. Toda la plata de los narcos tiene que ir a las víctimas. Sí. Señor fiscal, una pregunta final. Sé que tiene agenda. Señor Plomero, fiscal, ¿usted está de acuerdo con sacar presos de las cárceles? Por otro lado, que es uno de los intentos simultáneamente que tiene que ver con todo esto del ministro Osuna, del ministro de Justicia. Mire, yo estoy de acuerdo con que cualquier salida de la justicia tiene que ser racional. No puede haber, no podemos entrar en debates diciendo, es que hay que, por ejemplo, aplicar la justicia restaurativa. Estoy de acuerdo, pero hay que decir que se resuelve el problema de las cárceles despenalizando la injuria y la calumnia. Yo hago la siguiente pregunta: ¿cuántos presos hay en Colombia por injuria y calumnia hoy? ¿Sí? Ninguno, creo. Bueno, las respuestas son, yo tendría que revisar la cifra, pero la verdad es que las cárceles de Colombia, si hay menos de 50, o sea, no hay. O sea, la verdad es que, entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que nosotros tengamos que hacer unos debates en Colombia sobre la base de tratar de modificarlo todo para no resolver lo esencial. Entonces, por ejemplo, si el ministro, y esto hay que discutirlo en el Congreso, y se lo dije ayer, si el ministro tiene una preocupación carcelaria, entonces miremos el término y el problema penitenciario. A ver qué hacemos con el tema penitenciario y con los jueces de ejecución de penas, para hacer disminuir los tiempos de condena, ver cada uno de esos problemas en términos penitenciarios. Ahora, si es un problema de que los casos se demoran mucho, de que los jueces de control de garantía se toman mucho tiempo, de que hay muchas audiencias, como es una de las preocupaciones de la alcaldesa Claudia López, miremos el Código de Procedimiento. Y si es un problema de tipos penales, pues modifiquemos el Código Penal. Pero yo sinceramente le digo una cosa, Néstor. Pongamos un caso concreto. Entonces me dicen a mí que la protesta pública asociada, o delitos que se cometan asociados a la protesta pública, no pueden ser investigados o no pueden ser penalizados. Muy bien. La pregunta que uno hace es, ¿la protesta pública es un delito? No, es un derecho fundamental. Listo. Pero si usted en el marco de una protesta pública se encuentra con que van y arremeten y queman a una entidad, o se asesinan personas, entonces no se puede investigar por homicidio a quienes asesinaron a esas personas o a quienes causaron esos daños. Es absurdo. ¿Por qué? Porque usted está limitando la acción penal. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer más bien? El debate es contrario. Usted protege la protesta pública judicializando a aquellos que dañan la protesta pública.
Y creo que ahí hay un debate fundamental que hay que dar en el Congreso de la República. Yo no hablo de la judicialización masiva de personas, no, porque yo creo de todos modos que hay que tener mucho cuidado con el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. Pero discúlpeme, cuando quemaron el Palacio de Justicia en Tuluá, ¿eso qué tiene que ver con la protesta? Si fue la Dani Izquierdo. Cuando quemaron Medicina Legal en Popayán, ¿qué tiene que ver? Y se robaron las armas del Armerillo incautadas de la Fiscalía, ¿qué tiene que ver con la protesta? Y después esas armas fueron recuperadas en un campamento de la Carlos Patiño en el Cauca. Todo lo que yo digo es, usted no puede mezclar dos cosas. Usted no puede decir, hay una actividad legal y todos los delitos que se puedan cometer dentro de la actividad legal no serán judicializados. No, los delitos que se cometan son delitos. Y punto. ¿Esto lo habló con el presidente usted ayer? No, yo no lo toqué con el presidente porque además son temas que vamos a discutir en el Congreso de la República. Seguramente hablaremos de ese tema posteriormente, pero esos son temas que yo tengo filosóficamente y que lo defenderé en el Congreso de la República. Ahora, eso no significa satanizar el proyecto del gobierno. No, pero es que el presidente tiene la teoría de que aquí hay muchachos, usted lo ha escuchado, de que aquí hay muchachos en la cárcel producto de un Estado represor que metió a la cárcel a quienes protestaban contra ese Estado. Él tiene una tesis sobre eso, pero yo estoy seguro que si yo le digo al presidente, oiga, presidente, si ponen una bomba dentro de una manifestación pública, ¿podemos procesar a los que la pusieron? Él me va a decir, pues por supuesto. O sea, lo que quiero decir es que no podemos extremar los discursos jurídicos y judiciales en estos temas. Eso lo voy a defender en el Congreso de la República. Esas son preocupaciones que yo tengo como fiscal general. Alguien me diría, otra vez el fiscal va a decir, no, son mis funciones de fiscal general. El fiscal general no está aquí para andar caminando simplemente metido en un búnker o haciendo recorridos en Colombia, gerenciando la entidad y no participando en los debates. Van a ver a un fiscal este año seguramente también participando activamente en estos debates públicos. Bueno, que es el último año, ¿no? Que es mi último año, sí, es mi último año, termino en febrero del próximo año. Sí. Señor fiscal Francisco Barbosa, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos. Y feliz año, que todavía que estamos en 31 de enero, todavía se desea feliz hasta año. Hoy, ¿no? Yo creo que ya mañana ya no. Mañana ya febrero hasta hoy. Sí, muchas gracias por todo. Me quedó sonando lo del plomero, el fiscal. Plomero general. Plomero general. No, es que vuelvo y repito, yo no veo todos los días, yo si ustedes vieran mi celular, pues se deprimen, digamos, porque la verdad es que yo lo que tengo es que me levanto con una noticia criminal, otra noticia criminal, nosotros hacemos gerencia de la criminalidad. Desgraciadamente Colombia, pues no solamente esas malas noticias, esas buenas noticias, Colombia tiene que ver con esto. Pero ojo, estos temas de paz total, o los temas de paz en términos generales que estamos discutiendo en el país, tienen que ser además conciliados con una idea que para mí es fundamental y es la paz cotidiana. Y esa paz cotidiana sí que la veo yo todos los días. O la no paz cotidiana, el conflicto cotidiano, que es el aumento de las violaciones a los menores, es accesos carnal violento también contra mujeres, es violencia intrafamiliar, es la afectación al hurto en las calles, que yo creo que ese es un tema también que amerita una reflexión nacional. Muchos colombianos nos están escuchando y dicen, bueno, maravilloso que haya una discusión de ese nivel, pero ¿qué pasa con mi celular, que me lo robaron 3 veces? Y ahí también estamos haciendo unas estrategias nosotros en la Fiscalía, Néstor, donde hemos volcado la Fiscalía en rutas itinerantes por el territorio nacional, tratando de hacer un trabajo en los diferentes lugares. Hace, por ejemplo, 10 días inauguramos el primer búnker de selva en San José del Guaviare. ¿Y sabe con qué plata lo hicimos? Con la plata que le hemos quitado a los narcotraficantes y a los bandidos de esas zonas. Estamos a puertas de cerrar un preacuerdo de corrupción, que lo digo acá claramente, iremos ante un juez, en donde 2 gobernadores de Oriente le van a entregar a la Fiscalía más de 30.000 millones de pesos. Creo que eso... ¿Cómo así? Perdóneme. ¿Gobernadores en ejercicio? No, exgobernadores. ¿Que le van a entregar? ¿Qué claro, quiere decir? En el marco de acuerdos, de preacuerdos. ¿Que se habían robado? Claro, por supuesto. ¿Me da el nombre de esos exgobernadores? No tengo en este momento el dato, pero le mando... ¿De qué departamento? Uno es de Guainía, pero les mando el dato para que ustedes, mañana mismo le doy el documento, les envío el documento para que ustedes puedan además leerlo. ¿Guainía y Arauca será de casualidad? No.
Y es Guainía, pero ¿cuál es el escenario? El escenario es que estamos recuperando recursos de la corrupción para nosotros utilizarlos en beneficio de la justicia. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer también con los 5.000 millones de dólares que le hemos entregado en esta administración, o 6.000 millones de dólares a la Sociedad de Activos Especiales. Pero creo que ese es un tema fundamental para el país. Es que si hablamos de la SAE aquí nos quedamos otro rato. No, yo me tengo que ir. Por eso, señor fiscal, muchas gracias.